Gloria a Ucrania. Hola, queridos amigos. Me llamo Vladlen Marayev y están viendo Historia sin mitos, donde hablamos del pasado de Ucrania y del mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbase a Historia sin mitos y haga clic en la campana para no perderse nuestros nuevos números. Que florezca el YouTube ucraniano. Hace 90 años, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller del Reich de Alemania. Este acontecimiento no fue ni el resultado de un golpe armado, como en la historia de los bolcheviques rusos, ni el resultado de una votación en el Parlamento. Pero el resultado de que Hitler se convirtiera en canciller del Reich fue el establecimiento gradual de la dictadura nazi, la dictadura totalitaria y el poder ilimitado del Führer en Alemania a lo largo de un año y medio, de enero de 1933 a agosto de 1934. ¿Cómo pasó Alemania de la democrática República de Weimar al totalitarismo del Tercer Reich? ¿Qué ideas promovió Hitler en sus obras programáticas? Mein Kampf y El segundo libro. ¿Cuál era el programa de su partido, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán? Esto es lo que trataremos en el número de hoy. Y al final de la retransmisión, responderé tradicionalmente a tus preguntas a través del chat. Así que os pido, amigos, que escribáis vuestras preguntas al final del vídeo. El nazismo alemán, al igual que la dictadura bolchevique o el fascismo italiano, fue producto directo de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Alemania, es producto de los resultados inmediatos de la guerra. Por supuesto, la tan esperada paz, especialmente después de un acontecimiento tan largo como la Guerra Mundial, que duró 4 años y 4 meses, es un acontecimiento alegre, la paz. Para los alemanes en 1918, sin embargo, la paz trajo una realidad muy sombría. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre con la firma del armisticio de Compiègne en el coche de Estado Mayor del mariscal Foch. Alemania, la última de todas las potencias centrales, admitió su derrota, mientras Bulgaria, luego el Imperio Otomano y finalmente Austria-Hungría se veían obligados a firmar un armisticio. Al mismo tiempo, Austria-Hungría se divide en varios estados y estalla una revolución en Alemania. Y la revolución condujo a la abdicación del Kaiser Guillermo II y a su huida forzosa a los Países Bajos neutrales. Después de eso, Alemania dejó de ser una monarquía para siempre. Agotado por una guerra larga y muy difícil, este país sufrió grandes pérdidas humanas. Más de 2 millones de muertos y más de 4.200.000 heridos. Estas son solo pérdidas militares, ya que decenas o incluso cientos de miles de civiles murieron de agotamiento e inanición, especialmente en los 2 últimos años de la guerra. Hay que añadir que al final de la guerra, Alemania, como el resto de Europa, se vio afectada por la pandemia de gripe española. La pandemia durará hasta principios de los años 20 y varios millones de personas morirán a causa de ella. El final oficial de la guerra para Alemania fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Los términos del tratado eran tan desfavorables que los diplomáticos alemanes se negaron a firmar el documento hasta que los representantes de la Entente emitieron un ultimátum, amenazando con reanudar las hostilidades. Así, según este acuerdo, Alemania perdió el 13% de su territorio anterior a la guerra en favor de los países vecinos. En primer lugar, se trataba de Francia, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Lituania y Checoslovaquia. Todas las colonias que Alemania había tenido antes del estallido de la Primera Guerra Mundial pasaron a manos de los vencedores, Gran Bretaña y Francia. Bélgica, Portugal, Japón. Alemania ha perdido regiones muy potentes económicamente, Alsacia y Lorena, así como la Alta Silesia, que representan una parte importante de la producción de carbón y mineral de hierro.
El país se quedó solo con unas fuerzas armadas simbólicas, especialmente en comparación con el ejército del Kaiser, que en su día fue el ejército continental más fuerte de Europa y tenía una enorme autoridad en la sociedad alemana. El tamaño de las fuerzas armadas, denominadas Reichswehr, se limitó a 100.000 soldados. Además, se les prohibió tener aviones, tanques y submarinos, y se redujo considerablemente la flota de superficie. Las fortificaciones en las fronteras occidentales de Alemania iban a ser demolidas. Además, se impusieron al país enormes reparaciones. Su cuantía final no se determinó inicialmente y minaron gravemente la economía, ya mermada por la guerra. Además, el Tratado de Versalles atribuyó la responsabilidad principal del estallido de la guerra a Alemania, aunque les recuerdo que Austria-Hungría inició realmente la guerra al atacar Serbia el 28 de julio de 1914. Y los autores de la guerra fueron, de hecho, todos los grandes países de la época, que organizaron una auténtica persecución y lucha por un nuevo reparto del mundo. Y planeaban celebrar un juicio espectáculo del antiguo Kaiser Wilhelm. Pero los Países Bajos se negaron a extraditarlo, el juicio no tuvo lugar, y el antiguo Kaiser Guillermo vivió en este país hasta el final de sus días en 1941. El activista político Otto Strasser describió así la situación en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió la guerra, pero eso no fue todo. La gente se moría de hambre, y los países de Europa Central estaban literalmente asfixiados por el bloqueo. 120 millones de marcos alemanes se invirtieron en préstamos militares. La clase media fue destruida, los pequeños rentistas quebraron, las compañías de seguros suspendieron todos los pagos, hombres y mujeres que habían ahorrado dinero para una existencia normal en la vejez perdieron sus ahorros y murieron en la más absoluta pobreza. Los veteranos de guerra no recibían pensiones. Este estado de cosas no fue consecuencia del difícil Tratado de Versalles, como cabría suponer, sino resultado directo de la guerra, que destruyó por completo la vida económica del país. Ni que decir tiene que millones de alemanes se encontraron sumidos en la desesperación y en una prolongada depresión durante los años de posguerra. Esto ha creado un entorno muy favorable para diversas fuerzas revanchistas que prometerán a sus conciudadanos restablecer la justicia y recuperar la grandeza perdida de Alemania. Y una de estas fuerzas políticas fue el Partido Nacional Socialista, liderado por Adolf Hitler en 1931. Pero antes conviene analizar cómo era la llamada República de Weimar, es decir, la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a la dictadura nazi. ¿Por qué la República de Weimar? Así se denominó convencionalmente a Alemania desde finales de 1918 hasta principios de 1933. Fue una etapa histórica intermedia entre la monarquía y la dictadura, cuando el país intentaba construir un sistema democrático. El Estado de Weimar se llama así porque se formó en la Asamblea Constituyente Alemana de 1919 en la ciudad de Weimar, situada en Turingia, de hecho, en el centro del país. Weimar, en Ucrania, esta ciudad suele llamarse aunque el nombre alemán de la ciudad es Weimar. De hecho, el nombre de República de Weimar no existía oficialmente. Y durante los tiempos del Imperio, y durante los tiempos de la República, e incluso durante los tiempos de la dictadura de Hitler, el país se llamaba oficialmente Deutsches Reich, que significa Estado alemán. Pero en los últimos años del nazismo, el nombre Großdeutsches Reich, es decir, Gran Estado alemán, ¿se usó con más frecuencia? La República de Weimar era un estado federal mixto con un parlamento bicameral fuerte y un presidente que nombraba al canciller, es decir, al jefe de gobierno, y el gobierno era responsable ante el parlamento y no ante el presidente. En los 14 años de existencia de esta república, han cambiado 12 cancilleres y 21 miembros del gobierno, lo que constituye una situación muy inestable. La situación es muy similar al lío gubernamental en Italia.
La República de Weimar fue creada en 1919 por una coalición de 3 partidos políticos centristas y de centro-izquierda. Se trataba de los socialdemócratas, los liberales de izquierda y los católicos, o el llamado Partido de Centro. Sin embargo, muy pronto perdieron la mayoría de sus parlamentos. Y las fuerzas centristas siempre han sentido una fuerte presión, tanto de los comunistas de la izquierda como de los conservadores y nacionalsocialistas de la derecha, así como de monárquicos y partidarios del militarismo prusiano. Al mismo tiempo, las fuerzas de derecha e izquierda, que no podían ponerse de acuerdo entre sí, solían tener mayoría en el Parlamento. Y las fuerzas centristas que debían convertirse en el fundamento y la base de esta república estaban en minoría. Como resultado, la República de Weimar se vio sacudida constantemente como un barco en una tormenta, y solo era cuestión de tiempo que acabara donde estaba. ¿Se volcará a la derecha o a la izquierda? El putsch nazi de la cerveza organizado en Múnich en 1923 fue solo uno de los muchos intentos de derrocar el régimen vigente. El siguiente putsch fue más peligroso que el levantamiento nazi de Múnich. El llamado Putsch Kapp-Ludwig, los 2 generales Kapp y Ludwig. O también llamada la Rebelión de Kappa, que tuvo lugar en marzo de 1921 en Berlín. La rebelión fue organizada por los militares, que querían una dictadura, pero solo una huelga masiva de los trabajadores alemanes pudo detener el golpe. Más de 12 millones de trabajadores dejaron de trabajar durante la huelga, considerada la mayor de la historia alemana. Paralizó completamente el país, lo que provocó el fracaso del Putsch Kapp-Ludwig, y sus organizadores se vieron obligados a huir del país. La situación de la República de Weimar solo se estabilizó durante un breve periodo, de 1924 a 1929. En primer lugar, en aquella época Alemania empezó a recibir cuantiosos préstamos extranjeros. Y en segundo lugar, se resolvió por fin la cuestión de las reparaciones y se inició una recuperación económica general. Recuerde, por ejemplo, que en Estados Unidos fue una época de prosperidad económica, es decir, de aumento general del nivel de vida, y parecía que por fin habían llegado los tiempos felices. O los tiempos felices y pacíficos de la construcción del mundo. Pero el crack bursátil que se produjo en otoño de 1929 en Estados Unidos golpeó duramente a Europa, y Alemania fue la más afectada. Esto destruyó todos los logros de la estabilización a corto plazo. Alemania volvió a sumirse en una crisis económica, que desembocó en una crisis política y, finalmente, culminó con la instauración de la dictadura nazi. El presidente del país desde 1925 ha sido un representante de las fuerzas monárquicas conservadoras, Paul von Hindenburg. Ex jefe del Estado Mayor del Imperio Alemán, ex comandante en jefe de las tropas alemanas en el Frente Oriental, es decir, contra Rusia. Tenía un alto perfil en la sociedad, pero era un hombre muy mayor. Al comienzo del reinado de Hindenburg, tenía 77 años. Y en el momento de su finalización tenía 86 años. Por cierto, se trata del único presidente en la historia de Alemania que fue elegido en elecciones nacionales, no por votación en el Parlamento o en la Asamblea Constituyente. A pesar de su avanzada edad, fue reelegido para un segundo mandato en 1932, y fue Hindenburg quien nombró canciller a Adolf Hitler. La biografía de Hitler es, en general, muy conocida, y este es un tema de gran envergadura que podemos tratar en otro número especial dedicado a la figura de Hitler. Pero dado que el nazismo, como ideología y movimiento político, no puede separarse de la personalidad de Hitler, merece la pena centrarse ahora en algunos episodios clave de su biografía. El objetivo es explicar cómo Hitler llegó a la dirección del partido nazi. Existe el mito muy extendido de que el verdadero nombre de Hitler era Schicklgruber, pero no es cierto, ya que su padre, que se llamaba Alois, se apellidaba Schicklgruber. Sin embargo, cambió el nombre de Schicklgruber por el de Hitler antes de que naciera Adolf.
El propio Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, en la pequeña ciudad de Braunau am Inn, es decir, Braunau a orillas del río Inn. En aquella época, este río era la frontera entre el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y ahora es la frontera entre Austria y la República Federal de Alemania, respectivamente. Por consiguiente, Hitler era súbdito del emperador austriaco Francisco José I de la dinastía de los Habsburgo por nacimiento, pero no se consideraba patriota de su patria. Más tarde, Hitler escribió que consideraba su nacimiento en esta ciudad, en la frontera de dos imperios, un símbolo muy afortunado. ¿Por qué? Dicen que su misión es unir a todos los alemanes en un Estado-nación. El hecho es que los austríacos de finales del siglo XIX y principios del XX se consideraban en su mayoría alemanes y decían que éramos un solo pueblo. Y la formación de una identidad propia, puramente austríaca, solo comenzará activamente después de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota del nazismo, porque entonces se condenarán las ideas del pangermanismo, la unificación de todos los alemanes, incluidos los austríacos. Esto se consideraría, bueno, absolutamente inaceptable. A principios del siglo XX era muy popular la idea de la unidad de austríacos y alemanes como un solo pueblo y, por tanto, la necesidad de crear un único Estado. Y Hitler soñaba con eliminar esta injusticia histórica, eliminar esta frontera estatal. Sobre todo después de que el Tratado de Versalles, en una de sus cláusulas, prohibiera explícitamente el Anschluss, la unificación de Alemania con Austria, para no fortalecer a Alemania. Desde su juventud, Hitler se convirtió en un nacionalista alemán y un antisemita extremo. Hoy hablaremos de su antisemitismo con más detalle. Y esta es una foto de Hitler de mis días de escuela. Cabe decir que lamentaba constantemente haber nacido en una época de paz, en la que nada digno de seria atención parecía estar ocurriendo en el mundo. No hubo grandes conquistas ni poderosas guerras de liberación de las que enorgullecerse y en las que participar. De hecho, tras la Guerra Franco-Prusiana, que terminó en 1871 con la formación del Imperio Alemán, Europa Occidental no conoció guerras a gran escala durante 43 años. Por eso las figuras políticas de la época le parecían al joven Hitler, como él mismo escribió, estafadores, comerciantes y simples funcionarios de poca monta. Consideraba solo a Bismarck como una figura digna de respeto. Pero Hitler no llegó a ver a Bismarck en el poder porque éste dimitió en 1890, cuando Hitler solo tenía un año. De niño, seguía con avidez las noticias internacionales, especialmente cuando estalló la guerra. Y, por cierto, más tarde escribió que durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905 adoptó claramente una postura de apoyo a Japón. Como súbdito del emperador austríaco, Hitler se negó categóricamente a servir en el ejército austrohúngaro. ¿Por qué? Porque allí trataron a los eslavos con tolerancia. Según él, existe una política de eslavización del imperio, de la que culpa principalmente al archiduque Francisco Fernando, que estaba casado con Sofía Jotek, de origen checo. Como saben, este matrimonio fue asesinado junto el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, lo que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1913, Hitler, tras intentar sin éxito ingresar en la Academia de Arte, se traslada a Alemania, a Múnich, donde estudia pintura. Pero las autoridades austríacas creyeron que eludía el servicio militar. Como resultado, los austríacos pudieron obligar a la policía bávara a deportar a Hitler de vuelta a Austria. Fue deportado de todos modos, se sometió a un examen médico y fue declarado médicamente no apto para el servicio militar. Pudo regresar a Múnich justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.